Hola, me llamo Hugo y tengo 57 años. ¿A qué te dedicas actualmente para ganarte la vida? No, pues me dedico, soy recolector en el mercado de la central de abastos. Me dedico a recolectar cajas vacías de madera, cartón, plástico. Las reparo y las vuelvo a revender. ¿Qué tiempo llevas dedicándote a esto? Aproximadamente como unos 10 años más o menos. ¿Qué te motivó a estar en este empleo, en este oficio? Pues en primera, pues ya por ahora sí que, pues por la edad, que ya es uno ya de mayor de edad, ya no nos dan trabajo pues ir en el gobierno o en una empresa. Y pues ahora sí que estos son trabajos pues que uno puede trabajar ahora sí solos o sin que nadie nos correteen o nos digan algo, o a qué hora tienen que entrar o algo. Más que nada por la edad, pues es que uno hace estos trabajitos a donde nadie nos diga nada, y pues a eso me dedico yo. ¿Y cuáles son los mayores desafíos que enfrentas en tu trabajo? Ya sea Pues, inseguridad o... pues en primera, este trabajo hay muchas veces que pues sí es peligroso, es riesgoso, porque pues ahora sí que carga uno las leñas, las maderas, se astilla uno, se puede uno dar un golpe en las manos con el martillo, este, pues cosas así leves, pero ahora sí que pues, con cuidado trabajando, sí se puede lograrla. ¿Cuántas horas trabajas al día? No tengo hora ahora sí que no tengo hora de entrada ni de salida, tanto como es a la hora que mis clientes me digan, tanto como me pueden decir a las 10 de la noche, a la 1, 2 de la mañana, yo me voy a entregarles lo que ellos me pidan. Llego, compro o rejunto y me vengo, y que llego a la casa a las 10, 11, y ya llego y me pongo a reclavar, me pongo a arreglar, amarrar el cartón, a todo lo que tengo que hacer para preparar para cuando mis clientes me pidan, ya tengo que darles. ¿Todos los días de la semana o descansas alguno? Pero casi todos los días de la semana. Aquí no hay día de descanso, solamente cuando uno quiera descansar, descansa uno. O sea, no es obligatorio que digas hoy descanso, porque descanso, ahora sí que depende como esté la chamba. Hay veces que no hay trabajo, pues descansa uno, y cuando hay chamba, pues hay que echarle ganas. Y, o sea, ¿trabajas más de 10 horas, 8, 12? Un promedio que le calculo, por ejemplo, hoy. Pues es un promedio más o menos de unas 10 horas, ponle, 10 horas, porque pues, no estamos constantes. Hay veces que estamos trabajando y hay veces que cuando no hay, pues descansamos un rato, ahí nos la llevamos tranquila. Es un trabajo que se puede ir trabajando así a pausas. Ya no tienes horario entonces, no hay No, horario. pues así que no tengo horario, porque te digo esa, como mis clientes me pidan. Si me dicen a las 9 de la noche, a las 10, a las 2, 1, 3, 4 de la mañana, a esa hora me voy. O hay veces que pues yo en la mañana ya tengo que entregarles a las 10, 11, 12 del día. No hay hora. ¿Cuánto te haces de aquí a donde entregas? Una hora más o menos de camino ¿Hasta dónde? a la central de abastos de Iztapalapa, ¿Vives en... en Valle de Chalco. ¿Consideras que los ingresos que recibes son suficientes para cubrir tus necesidades básicas? Pues ahora sí que, pues no, ahora sí que no al 100% lo necesario, pero pues hay para irla pasando más o menos, ni tampoco muy mal, ni tampoco muy bien, pues sí va dejando, sí deja el negocio. ¿Has intentado buscar otra oportunidad laboral, emprender otra cosa? Pues por el momento, ahorita no, porque pues ahora sí que, como te digo, ya por la edad que uno tiene, pues ya no, ahora sí que ya no nos dan trabajo en otro lado, más que pues aquí les tengo que dar hasta que el cuerpo aguante, hasta que Dios diga. ¿Y físicamente cómo te sientes? Pues ahora sí que, pues hasta el momento andando trabajando en movimiento, caminando para arriba y para abajo, cargando las cajas, llevándolas, trayéndolas, pues me siento bien, porque pues ahora sí que hago ejercicio, ando tranquilo. Hay veces que sí me canso, ¿no? Es como todo, ¿no? Porque pues, trabajo no cansa, ¿no? Pero pues ahora sí que ese movimiento me mantiene estar ahora sí, en buen estado, en salud, porque si uno no hace nada, pues se enferma uno, nos duele todo el cuerpo ya a la edad que uno tiene.
Y, por ejemplo, ahorita hablábamos de lo que era el peso mexicano frente al dólar, que estuvo a 16 pesos, fue lo que llegó a 17. ¿Tú sentiste un beneficio ante ese fortalecimiento del dólar en comparación con lo que usas en tus cajas? Por ejemplo, en lo que compras, vendes, en tu comida diaria, ¿sentiste algún beneficio? ¿O se mantuvo igual? ¿Hubo un incremento en ventas? ¿Se incrementó o se mantuvo? Pues yo para mí viene siendo igual porque pues ahora sí que no tengo un sueldo fijo, tanto hay veces que como depende las temporadas, como ahora sí que como se dé el tiempo, porque este trabajito, todo lo que son las cajas y todo esto, lo ocupan los campesinos que vienen de fuera, de los campos, y depende pues de cómo esté el clima, el tiempo. Si siembran y se cosecha y se da buen fruto, pues yo también tengo ventas, y si no, pues poco, pero gracias a Dios sí, sí sale, sí va quedando. Eh, ¿Has recibido algún apoyo, algún programa social del gobierno para mejorar tu situación económica? Ya sea alguien de tu familiar, un hijo. No, pues ahorita todavía no, así que ahora sí que todavía no estoy en la edad pues ahora sí de depender de esos apoyos, ¿no? Porque pues desgraciadamente todavía la tercera edad, pues todavía no la tengo, todavía no cumplo esa edad, ese requisito para que yo pueda apuntarme o X cosa, ¿no? Y pues ahora sí que a lo que yo hago, mi trabajo, sobre eso vivo, eso sobrevivo. ¿Cómo describirías tu situación económica actual? ¿Buena, estable, regular, baja? Pues mira, como te acabo de decir, hay veces que hay altas y bajas, hay temporadas que se vende bien, temporadas que hay poco y así, pero pues gracias a Dios ahí la vamos pasando poco a poco, así sale pues Pues, estable. estable. Eh, ¿Cómo manejas los gastos familiares, especialmente en momentos difíciles? Ya sea enfermedad, a lo mejor un robo o bajas ventas. ¿Cómo lo llevas? Pues ahora sí que yo más o menos me voy pues administrando según lo que yo vaya sacando, y cuando me va bien pues ahorro un poquito y para que con los días cuando no tenga pues de ahí agarro y así ahí me la voy llevando. Haces un ahorro, una vaquita. Sí, pues es lo que voy haciendo. Cuando me va bien voy ahorrando un poco, y ya cuando no tengo o no vendo pues de ahí agarro para ir sacando los gastos. Y ahora hablando un poco de tu ámbito personal, familiar, ¿cómo crees que afecta tu trabajo o beneficia el tiempo que dedicas a tu familia? Pues yo pienso que beneficia, ¿no? Porque es trabajando, pues si no trabajo, ¿cómo les doy o cómo los ayudo? Y ahora sí que pues trabajando, pues les echo la mano ahí con lo que pueda, tanto como a mis hijos, a mi familia, a toda mi familia más que nada. ¿Crees que la relación con tu familia es buena? Sí, yo pienso que sí es buena, porque si fuera mala no me visitaran ni estuvieran conmigo. ¿Te llevas bien con ellos? Sí, gracias a Dios sí me llevo bien con toda mi familia. ¿Cuáles son las principales preocupaciones que tienes en tu vida personal debido a la falta de recursos económicos? Pues mi preocupación es que algún día ya no pueda trabajar y no tenga entradas o algún recurso de dónde por decir sobrevivir. Ahorita pues no me preocupo tanto porque pues gracias a Dios trabajo y tengo fuerza todavía para trabajar, pero cuando yo ya no pueda, pues como no tengo ahora sí una pensión, yo no tuve un trabajo por decir de gobierno o una empresa donde me digan, no, pues me van a jubilar o algo, entonces pues eso también me preocupa, ¿no? Pero pues gracias a Dios te digo, ahora sí que a lo mejor mi consuelo también es con lo que el gobierno nos ayuda así en estos casos, y algún día si yo me llego a apuntar y recibo un apoyo del gobierno, pues con ese apoyito me la iré llevando, sobrellevando. ¿Cómo afecta tu trabajo actualmente a tu situación de salud? Vaya, ¿es riesgoso? O bueno, dices que haces ejercicio. ¿Crees que te beneficia, te afecta o te afecta más de lo que te beneficia? No, pues ahora sí que me beneficia porque como te digo, ya por la edad que uno tiene, si uno no está en movimiento, trabajando, ahora sí está haciendo ejercicio, andar para arriba y para abajo chambeando, pues el cuerpo se enfría, duele, de todo se enferma uno, y si uno anda activo, en movimiento, pues
yo me siento tranquilo, me siento feliz así, trabajando, andando en movimiento, echándole ganas para arriba. ¿Y tu situación económica cómo ha impactado en la situación de tus hijos, su educación y su bienestar? Pues ahora sí que, pues gracias a Dios, como te acabo de decir, lo poco que uno ahí va uno sacando, lo va uno administrando y pues ahí poco a poco les echa uno la mano en lo que uno va pudiendo. Si tuvieras la oportunidad de cambiar algo en ti o mejorar para que tu situación económica se beneficiada, ¿qué harías? No, pues ahora sí que, pues trabajar más, pero pues como te digo, pues no hay otro ingreso más que pues de aquí, de ese negocito es donde va saliendo para ir sobreviviendo. Ah, eso te iba a preguntar. Ujú. ¿Vives, sobrevives en tu trabajo? O sea, ¿te da para vivir o para sobrevivir? Pues ahora sí que gracias a Dios no me quejo porque sí sale para ir, para sobrevivir y para vivir y para todo sale para doctor, para todo, porque son- Por ejemplo, bueno, me comentas que trabajas todos los días y casi no descansas. ¿Cómo es un día de vacaciones o hay vacaciones para ti? ¿Tienes derecho a vacaciones o no a vacaciones? no, pues ahora sí que la mera neta, sí, en cuestiones de que digas yo me voy a ir de vacaciones, pues no puedo porque yo tengo mis clientes que pues ellos vienen del diario y como vienen del campo, pues necesitan que yo les surta sus cajitas que ocupan y pues yo ahora sí que tengo que estar pendiente. Irme así como que digas una semana, 15 días de vacaciones, pues no puedo porque pues ahora sí que yo también tengo que cumplirles y estar con ellos. Y tu día de descanso, cuando lo llegues a tener, ¿cómo es? Pues cuando yo digo, hoy no voy a trabajar porque pues, me siento cansado o que diga yo, hoy hay poca chamba, hoy no trabajo, me quedo a descansar, a dormir, a disfrutar todo el día. ¿Qué haces? ¿Ves tele? Pues veo ¿Sales a tele un caminar? rato, es como aquí la casa, lo barro la calle, barro el patio en los días cuando descanso. Ahora sí que pues también aseos de aquí de la casa porque también hay que hacerlo porque si no, no se hace. De aquí a 5 años, ¿cómo te visualizas? De aquí a 5 años, como, no te ¿Cómo, entiendo. ¿Cómo te ves? ¿Qué te ves haciendo de aquí a 5 años? ¿En el mismo trabajo? ¿Ya retirado? Pues mi meta es que, por decir que yo quisiera trabajar toda mi vida hasta que mi cuerpo aguante, ¿no? Pero pues, yo digo que no voy a esperar hasta que yo ya esté bien enfermo o sea yo una silla de ruedas para dejar de trabajar. Pues yo la mera neta, cuando yo sienta que ya no puedo o que yo diga, ¿sabes qué? Pues ya la mera neta ya, porque también padezco de glaucoma. Y la neta mis ojos luego me arden mucho en las noches, y también pues no pienso también aguantar mucho tiempo, a ver si aguanto ya a los 60, 65 años, en lo que a ver si me puedo recibir alguna pensión del gobierno o algo, y pues ya dejo de chambear y ya dedicarme pues aquí, estar en la casa, viendo a mi familia, lo que ¿Qué, sea. ¿Qué tipos de cambios crees que son necesarios en el país para que personas como en tu misma situación tengan más oportunidades? Por ejemplo, Mm, con el nuevo gobierno de la presidenta, ¿qué cambios crees que necesita para beneficiarte tú y tu comunidad? pues ahora sí que lo que pedimos que pues que haya más seguridad, más pues que haya programas donde, por decir, que ya no haya tanta basura en las calles para que no se tapen las coladeras, pues muchas cosas que hay que tengan que cumplirse. Ujú. ¿Qué te gustaría decirle a las personas que no saben lo que es vivir con salarios bajos? Pues que hay que echarle ganas, hay que motivarse y hay que buscar ahora sí que pues otra forma o otras cosas, más que nada chambear, porque pues ahora sí que trabajando y buscándoles podemos salir adelante, porque pues ahora sí que se queda uno estancado, pues ¿dónde? Pero los que no saben vivir con salarios bajos, o sea, los que viven con lujos o muestran en sus redes sociales que tienen un nuevo carro o cosas así, ¿qué le dirías a esa gente que
nunca ha vivido con el salario mínimo. Que para ellos, digamos, la vida es fácil. No, pues ahora sí que cada quien, que, que envidia, ¿no? Porque pues ahora sí que ellos no sufren de nada y disfrutan de todo lo que ellos tienen, pero también no crees que nomás lo tienen nomás porque así, también lo han tenido porque han trabajado, han luchado, han estudiado, se han superado en la vida, y tú sabes que una persona que tiene estudios, que se supera, puede salir más adelante que una persona pues que es analfabeta o que no tuvo grandes estudios. ¿Y cómo fue tu infancia? Un poquillo. ¿Cómo eras de niño? ¿De dónde eres? No, yo soy del estado de Oaxaca, yo vengo de Oaxaca. Pues ahora sí que nosotros somos campesinos, mis padres pues fueron humildes, pobres. Pues ahora sí que allá nos manteníamos, vivíamos nada más de lo que el campo da, lo que siembra uno cada año, que cosecha uno, pues sí, que el maíz, que el frijol, que la calabacita, es lo de uno se mantiene, y ahí se va uno manteniendo hasta que uno cosecha. Si llueve, pues se da bien, y si no, pues ni modo, pues ahí ahora sí que ahí se la uno sobrellevando con frijolitos, con sopa. Es lo que uno come en los pueblos, tortillita, ¿no? Ahí es lo que se va uno manteniendo. ¿Y tuviste una infancia feliz o...? Pues ahora sí que, pues gracias a Dios, pues sí fui feliz porque pues ahora sí que, pues teniendo a mis padres, aunque sea frijoles o lo que sea, nunca me dejaron sin comer, ellos siempre vieron por mí, y ahora sí que pues uno de acoplarse según al estilo de vida que uno tenga o que nuestros padres tengan, porque tampoco podemos exigir lo que no tienen, y en ese entonces pues ahora sí que, pues sí, siempre he sido feliz, gracias a Dios. Y ahora, viendo tú a tu familia y a tus hijos, recordando un poco tu infancia, ¿crees que ellos llevan una infancia como la tuya? ¿O tuvieron una mejor vida que la que tú tienes o la que tuviste? ¿O igual? Pues yo pienso que ellos o sea, mis hijos ya tuvieron una vida más diferente, ¿no? Porque por lo menos ellos disfrutaron, por decir, de un juguete o más o menos. O sea, yo ni tan siquiera tuve un juguete. Yo me hacía mis juguetes yo ahora sí, con plantas de allá del pueblo, me hacía mis carritos con quiote, con ruedas, les hacía sus ruedas de órganos, de las llantas. Me hacía yo mis trompos con madera, yo mismo me los hacía. Y ahora en estos tiempos ya los niños ya disfrutan más de juguetes, ahora sí, pues ya más avanzados, ¿no? Y que ellos ya, que su PlayStation, que sus juegos, ya que ahora ya hay más diferentes. Y uno en nuestra infancia no tuvo eso. Y ellos ahorita, pues ya, gracias a Dios, ya han tenido todos esos lujos y privilegios. ¿Y qué valor le das al apoyo de tu comunidad que recibes de otras personas en alrededor de ti? No, pues ahora sí que pues, yo le doy un 10, ¿no? Porque pues, gracias a Dios yo aquí con nadie tengo ningún problema. Todos me respetan, todos me saludan, con todos me llevo bien, con todos mis vecinos, con todos. Yo aquí, gracias a Dios, tengo 35 años viviendo y nunca he tenido problemas yo con nadie. Entro y salgo, y buenos días y buenas tardes, y adelante. Y ¿Te nunca, consideras un pilar o un apoyo para tu familia? no, pues ahora sí que soy un pilar y soy un apoyo porque estoy con ellos en las buenas y en las malas. Y ya finalizando, ¿crees que tu esfuerzo ha valido la pena? Pues yo pienso que sí, porque pues gracias a Dios, mi trabajo y mi esfuerzo, tengo gracias a Dios donde vivir, tengo mi familia que me apoya, me estima, y voy donde quiera que voy, con mis hermanos, con mis cuñados, donde quiera, estoy bien recibido porque pues con todos me he llevado bien, gracias a Dios. ¿Te consideras feliz? Sí, gracias a Dios sí me considero feliz. Y más que nada porque conozco a Cristo y conozco a Dios, y por eso soy feliz también, porque sé que Él también está conmigo, aquí en mi trabajo y donde quiera que yo ande. Eso sería todo. Ujú. Ahí está. Grabamos 20 minutos 40 segundos.